Muchas gracias. Es suyo. Sí, no escuché más de Pedro, no sé qué me dijo. Pedro Pablo. Sí, que podemos iniciar, hermano. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien. Ustedes empiezan con alguna oración. Hoy recordamos esta tradición tan popular de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? O Nuestra Señora del Monte Carmelo, que nos trae, pues, Tal vez, muchos recuerdos. Algunos, no sé si a todos o a todas. tal vez Jesús, ya que, o sea, hoy estoy un poquito fuera de la conversación de esto, pero Jesús, ya que la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias tiene a la Virgen del Carmen como una de sus patronas, quieras iniciarnos con una oración o una reflexión. Jesús no le escucho, pero bueno. Padre Jesús tiene apagado el micrófono. Sigan ustedes, pues, sigan. Se oye un televisor por ahí, ¿ya se le escucha, Padre Jesús? Ahora sí. Sí, ahora sí. Desde este Entonces, nos ponemos concentrados, mirando la figura de María, mujer de aldea, mujer que sabe acoger la invitación de Dios, que se vuelca de lleno en el proyecto de Jesús, que lo acompaña, que acompaña a sus discípulos, que sostiene aquella iniciativa, aquel movimiento al momento de la muerte de Jesús y resurrección, y que la Iglesia ha reconocido como madre. Virgen del Carmen, patrona de marineros, de marinos, y de tantas y tantas comunidades y de tantas y tantas personas que llevan su nombre. Que nos ilumine, que nos ayude en este momento para que realmente nuestro corazón se abra a tantas realidades, a tantos sectores de la humanidad dolidos, golpeados, en ese empeño por construir su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. Santiago, tuyas son los micrófonos. Para poder compartir y, bueno, unir mis pareceres a los de ustedes sobre este capítulo 4 de la encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Un regalo del Papa Francisco. Un regalo del Papa Francisco de finales del año pasado. ¿Quién iba a pensar que a finales del año de la pandemia, que bueno, este también va a ser el año de la pandemia, pero iba a dedicarnos una carta con una serie de propuestas tan significativas? He tratado de leer un poco los aspectos genéricos. Hay voces que han recibido con mucha alegría la carta, hay voces que la han recibido medianamente y hay personajes significativos que la han rechazado y que han criticado al Papa Francisco por sus
sobre todo por los aspectos políticos y económicos. Bueno, esta es la realidad. Uno de los aspectos más importantes en la teología católica es la recepción. Un documento del magisterio de la Iglesia se recibe cuando la Iglesia lo hace parte de su proyecto pastoral, en este caso una diócesis. Ahora, después del concilio, tenemos las conferencias episcopales. Yo he extrañado mucho que aquí en Guatemala hasta ahora la conferencia episcopal no haya convocado para la presentación de ningún documento del Papa Francisco. Es significativo, pero al mismo tiempo nos llama la atención. Yo espero que, independientemente de que no se haga esa presentación que significa la recepción en términos teológicos, es decir, hacer parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra adhesión al magisterio de la Iglesia, los documentos de un papa que es un don de Dios para nuestra Iglesia, como es el Papa Francisco. Bueno, este es el primer punto entonces, la recepción de un documento. Si la Iglesia recibe el documento, este documento tiene posibilidades de que nosotros en cada una de nuestras diócesis, parroquias, comunidades, le pongamos pies para poder caminar. Este documento el Papa lo quiso firmar en Asís. La ciudad de Asís, pues es una ciudad de piedra, como es antigua, ¿verdad? Aunque no tan bien trazada como antigua, un poco. Pero allí lo quiso firmar a los pies de San Francisco de Asís, aunque en esta ocasión el Papa va a recordar a algunas personas al final y entre otras nos recuerda al beato Charles de Foucauld, que, bueno, el Papa Francisco ya ha firmado la aprobación para su canonización, ¿verdad? Un hombre también que quiso identificarse con Jesús desde los últimos. Y yo creo que esta encíclica es eso, un querer identificarse con Jesús desde los últimos. Y es interesante que no deje tranquila a la gente que la lee, porque si nos hubiera dejado tranquilos o dormidos, significa que no nos ha propuesto nada. Y si algo nos roza o algo nos quema por dentro, quiere decir que algo tenemos que cambiar. Esta encíclica, según algunos autores que he podido consultar, tiene como un hilo conductor toda ella, porque es una encíclica bastante amplia. Recuerden que encíclica quiere decir un documento. Están catalogados como los documentos más solemnes del magisterio y que significa, bueno, que es un documento que tiene que llegar a todos los lugares del mundo. Bueno, pues el hilo conductor que yo he podido vislumbrar con algunos autores es este. El Papa Francisco dice, solo seremos capaces de reconocer en nuestro prójimo a un hermano o hermana, con independencia de razas, fronteras, lenguas, culturas, si nos abrimos a los demás, es decir, si adoptamos la actitud del buen samaritano. Creo que uno de los capítulos que ustedes tuvieron ya es el del buen samaritano. Yo le suelo quitar la palabra buen samaritano, porque si leemos integralmente el Nuevo Testamento, deberíamos leer que Jesús habla en una parábola del buen samaritano, pero tuvo un encuentro muy bello
con una samaritana que se nos narra en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Allí no dice buena samaritana, sino encuentro de Jesús con la samaritana. Y aquí debiera ser igual, porque alguno puede pensar, bueno, desde una lectura maliciosa dice, sí, es cierto, pasó por allí y se tuvo compasión de aquel hombre asaltado en el camino, pero es porque era un buen samaritano. Si hubiera sido un samaritano cualquiera le da igual. No, esta interpretación no es buena. Me explico. No sé si me explico. Entonces, el hecho en sí es la actitud del samaritano que se hizo cargo de la vida de una persona que encontró medio muerta en el camino. Esta es la realidad. El otro punto que me gustaría sacar hoy, porque posiblemente no lo pueda hacer en otra ocasión, hace 3 meses, abril, mayo, junio, julio, 3 meses, tuvimos la beatificación de 10 mártires del Quiché. Son muchos más. Posiblemente se inicie la preparación de otro gran grupo de mártires, hombres y mujeres. Pero interesante, todos estos se hicieron cargo de las personas que estaban en el camino. Aún el más joven, Juan Barrera Méndez. Pero ¿quién no se conmueve al leer la biografía de Reyes Us Hernández? ¿Verdad? Esa biografía que nos habla de una persona que fue recorriendo, fue entregando su vida a la comunidad desde sus 12 o 13 años y fue recorriendo todas las etapas de la vida de la iglesia. Niño que se forma en la iglesia, catequista, catequista que asume responsabilidades, catequista que es presidente de la Acción Católica, catequista que ve las necesidades y asume los procesos de salud, catequista que ve otras necesidades y asume los procesos de las cooperativas, catequista que ve las necesidades, que no sabía leer y emprende como un ingeniero. Bueno, tenemos que hacer una carretera para que la comunidad tenga una forma de entrar. Catequista que dice, bueno, pero todas estas cosas tenemos que hacerlas juntos, necesitamos organizarnos y se organizan las ligas campesinas, pero va un poco más y entra en el CUC, en el Comité de Unidad Campesina, es decir, una persona que va haciendo camino, ¿verdad? Una persona que está en el camino, una persona que ayudaba a los campesinos a legalizar tierras, y no solamente los que eran mayas, uspantecos como él, sino que los ladinos allá de la zona reina pues venían con él para que les ayudara a legalizar tierras. Bueno, yo les digo, estas personas que van por los caminos, prácticamente ninguno de los mártires fue asesinado, qué sé yo, acostadito, sentado y tranquilo en su cama. Me gustó estos días que salió esto de la silla de Atanasio Zul y salió un chiste muy bonito en la prensa diciendo, sí, la silla la vamos a aceptar, pero no piense que vamos a quedarnos sentados, ¿verdad? Eso es lo que le dijeron al presidente. Bueno, entonces estos aspectos son importantes unirlos al tema del samaritano. El otro aspecto, juntamente con ese hilo conductor, que lo voy a repetir de nuevo,
el hilo sería: solo seremos capaces de reconocer en nuestro prójimo a un hermano con independencia de las razas, el Papa utiliza esta palabra, fronteras, lenguas, culturas, si nos abrimos a los demás. Es decir, si adoptamos la actitud, dice el Papa, del buen samaritano. Un poquito más adelante, el Papa también dice que es importante, o más bien el comentarista dice, esta encíclica va a tener una relevancia política y jurídica de mucho calado en relación a al objetivo general del Papa, que es la fraternidad universal, lo que exige un profundo cambio de perspectiva social y política. Esto de la fraternidad universal. Yo me quedo pensando, en medio de tantas guerras, si ustedes piensan, cada uno de ustedes, no sé quién es de los que estamos aquí reunidos, quién es el que tenga más edad. Pero si hacemos un recuento, ¿qué año de nuestra vida podemos decir que en ningún lugar del mundo ha habido una guerra? Y el Papa Francisco está denunciando constantemente esta oposición a la fraternidad universal con el tema de las guerras por cualquier lado. En estos días hemos visto, bueno, toda una serie de idas y vueltas con las 10 o 12 manifestaciones que hubo en Cuba, como diciendo, bueno, a ver si empieza allí una revuelta para que pase lo que está sucediendo en Siria o qué sé yo. Bueno, yo me pregunto qué país ha tenido un bloqueo de 60 años, pero los países se viven bloqueando. Europa tiene bloqueos con Rusia, Estados Unidos tiene bloqueos con Rusia, tienen problemas China con Estados Unidos, China con Europa, Europa con China. Es decir, constantemente las políticas mundiales se colocan en la dimensión de la no fraternidad. Y este es un tema pues, que va en contradicción total con la encíclica del Papa Francisco, que habla y repetidas veces utiliza varios conceptos. El de fraternidad universal y el del encuentro con el otro, que lo vamos a ver inmediatamente al hablar del tema de las migraciones. Dice el comentarista que yo sigo, dice que el Papa Francisco está ganando, no sé quién dicen ahí. La Iglesia se compromete con una determinación fuerte para promover la abolición de la pena de muerte en el mundo. Y esto lo dice el Papa Francisco en la encíclica, en el número 622, en un año, el año pasado, donde en Estados Unidos se ejecutó la pena de muerte al menos con 22 personas, no digamos en otros países, ¿verdad? Sí, estas son las realidades. O sea, esta es una encíclica que no deja bien parado a nadie. Por eso es que algunos le quieren encontrar defectos y quieren colocar oposiciones, ¿verdad? Bueno, entrando en los temas que nos conciernen para hoy. El título del primer capítulo es para mí Las sombras de un mundo cerrado. Y no estamos en un mundo globalizado. No, no estamos en un mundo globalizado. Estamos en un mundo cerrado. Y lo vemos en estos
esto de la pandemia, ni siquiera en Centroamérica los países hemos podido estar unidos para compartir juntos la solución a este problema de la pandemia con el tema de las vacunas, independientemente de los que estén en contra del proceso de vacunación. Pero ni siquiera para eso, más bien hemos tenido rivalidades de todo tipo. Y ese es el del primer capítulo, que ya ustedes leyeron. El capítulo que hoy nos toca, el cuarto, tiene otro título muy distinto. Un corazón abierto al mundo entero. Y este capítulo va a estar centrado en el tema de los migrantes, en el tema de los refugiados, en el tema de los descartados. Es una palabra muy... En el número 129, el Papa empieza así. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. En alguna ocasión, hace años, cuando tuve que responder por alguna situación de la conferencia episcopal, ya hace años, porque ahora sería con mayor razón, yo decía en esa que las remesas de las personas, de los migrantes que van a Estados Unidos, son en este momento, en efectivo, mayores que el presupuesto del gobierno. Esto es increíble. Todas estas idas y venidas de personas de Estados Unidos que vienen a Guatemala, de los guatemaltecos que la reciben, a mí me ha parecido algo como lo de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Los políticos de aquí no van a hacer mayormente cosas porque les interesa mucho que esas remesas sigan fluyendo a Guatemala. Más aún, diría yo, recuerden hace 50 años lo que sucedía, 55, 60 años. En Guatemala siempre hubo migraciones. Migraciones de los pueblos a trabajar a la costa, a la caña, a los cafetales, a las bananeras, etc. Bueno, esos campesinos que eran llevados en camiones como bestias y que después trabajaban y que dormían en unas galeras de lodo, y esto no lo digo por decir, sino porque así me lo han contado. Estos campesinos se hicieron extraños al propio pueblo, digo, a los propios gobiernos y a los grandes hacendados y terratenientes. Y peor cuando estos campesinos se organizaron para reclamar sus derechos. Sin embargo, fueron esos campesinos en aquel tiempo y en aquellas condiciones como migrantes en su propia tierra los que constituyeron el capital suficiente con el cual hoy vemos que ciertas zonas de Guatemala son las zonas más adineradas de este país, de Centroamérica, y pueden competir con muchos adinerados del mundo. Cuando estos campesinos se organizaron, los terratenientes, el gobierno, el ejército contra toda justicia y contra toda ley, porque no le correspondía, la policía,
se volcaron contra ellos y surgió el conflicto o el enfrentamiento armado interno. Fue por, digamos así, migraciones internas. Hoy, estos campesinos no van a la costa, Irán, van otros, sino que van a Estados Unidos. Yendo a Estados Unidos no provocan conflictos, al menos conflictos al gobierno de Guatemala. Lógicamente que Estados Unidos dice que sí es un conflicto y por eso han venido, y ha venido la vicepresidenta a decirles que eso es un grave conflicto y que hay que crear espacios de trabajo en Guatemala. El gobierno no se va a preocupar por crear espacios de trabajo en Guatemala, sino que va a seguir igual. Porque estos campesinos, que son los mismos de ayer, y que ahora no les va a echar el ejército encima, sino que les echa militares entrenados como coyotes, muchos de ellos, y militares mexicanos o coyotes mexicanos, que los estrujan. Hoy tenemos la noticia, ¿verdad?, de esa niña de 3 años que falleció con su abuelita en el intento de pasar la frontera. Y cada día vemos estas noticias. Para mí estas dos realidades, la de ayer, que combatieron con la guerra a pesar de que significó para ellos el amasar tantos millones, y la de hoy, que sigue siendo para ellos amasar millones. Yo recuerdo una vez en Emisoras Unidas, en la mañana, un programa y llevaba por título ¿qué se puede hacer con las remesas de los guatemaltecos que envían remesas a sus familiares? Yo digo, pero bueno, ¿y esto? ¿Y qué pregunta es esta? ¿Acaso corresponde a un programa de radio, de televisión o de políticos decir qué se puede hacer con las remesas? Que cada familia haga lo que le parezca o tenga planificado. Pero si se hacen esa pregunta, quiere decir que en Guatemala esas remesas siguen siendo muy importantes y siguen yendo a parar a los mismos lugares de las personas que acumulan riquezas ya desde aquellos años terribles de los años 50 y 60 y 70, ¿no? Bueno, este es un punto. El Papa Francisco dice en el número 129 que a los emigrantes, a los refugiados, a estas personas que son itinerantes, tenemos que utilizar 4 verbos. ¿Cuál sería nuestra expresión de cristianos con ellos? Acoger, proteger, promover e integrar. Estos serían los 4 verbos, están ahí en el número 129. No sé si es una utopía. Yo le diría, Francisco, estás en una utopía. ¿Sabes lo que dices? Acoger, proteger, promover e integrar. Sí podemos decir, recurriendo a la historia, que la Oficina de Derechos Humanos Pastoral Social del Arzobispado se creó cuando el Arzobispado de Guatemala, Monseñor Próspero y Monseñor Gerardi, decidieron, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas salvadoreñas que han salido después de el levantamiento que hubo a finales del año 1989 en San Salvador? Y entonces se creó una instancia y de ahí surgió la pastoral social y de ahí surgió la Oficina de Derechos Humanos. Hubo una acogida, hubo una protección,
Bueno, no sé si exactamente estas dos palabras, promover e integrar, bueno, después estas personas pudieron haber agarrado su cadena, acoger, proteger, hasta cierto punto promover y ayudar a integrar. Creo que sí, creo que sí. Organizaciones como Conavigua en su momento se fundaron, se crearon dentro de la iglesia, el CONDEG dentro de la iglesia, hasta se puede decir el CUC dentro de la iglesia. Bueno, estas son realidades que son importantes. No sé si hoy lo haríamos igual. Yo personalmente vivo ahora, después de tantos años, porque ya uno casi lo consideran como, ya en el Transmetro me dicen, pase señor, pase, no me cobran ni me piden nada, me ven el pelo blanco y pase para adelante. Bueno, pero yo recuerdo haber estado en Chichicastenango y allí tenía la gran posibilidad de cualquier persona que llegaba. Teníamos una casa grande, no nos pertenecía, era de los misioneros del Sagrado Corazón. Yo puedo decir humildemente, pero no ahora lo puedo repetir igual, que yo nunca dejé fuera de su casa a nadie que llamó a la puerta, fuera la hora que fuera. Solo tengo un pecadito por ahí. A un señor que llegó a eso de las 11 le pedí la cédula. Pero les digo la verdad, nunca dejé a nadie fuera de casa. Siempre tuvo un lugar para dormir. Ahora, yo no digo que mi papel ahí fuera especial. Simplemente yo sentía que lo debía hacer. Ahora no lo puedo hacer aquí donde estoy. Imposible. Mis compañeros dirían, pero ¿tú qué haces? ¿Pero qué? Pero tú te das cuenta, ¿tú a quién recibes? ¿Te das cuenta? Imposible. O sea, han pasado los años y en vez de mejorar, hemos ido un poco para atrás. Bueno, estos 4 verbos, acoger, proteger, promover e integrar. Miren esta noticia. A veces en la vida religiosa tenemos como grillos en la cabeza. Estamos a veces para tomar una decisión 2 o 3 años haciendo discernimientos, pero la realidad exige ya. Miren esto. Se lee. Alguien que abra el micrófono y lea lo que ahí dice. 30.371 menores detiene Estados Unidos en la frontera. Esto está en Prensa Libre. Prensa Libre no es un periódico de izquierda. Yo lo tengo aquí porque me dice, realmente eres una cucaracha. No estás ahí, no estás donde están esos niños. Esos niños corresponden a los maristas estar ahí. No hay nadie. Detenidos en la frontera. Y vino la señora Harriet y bueno, ¿y qué le dijimos? Tendríamos que haber hecho una gran manifestación para decir, queremos la libertad de estos niños. Estas son las realidades. Bueno, mientras descansamos un poquito, quiero que Claudia nos pase ese video del monumento que el Papa Francisco quiso colocar en la plaza de San Pedro. Y para que lo podamos ver.
Los ángeles inconscientes. Así se llama la obra que Papa Francisco quiso aquí en el medio de Plaza San Pedro, para la celebración del Día Mundial de los Refugiados. Miren el video. Angels Unwear es el nombre original que le dio el autor, un canadiense, Timothy Schmeitz, un artista especialista en esculturas de temática religiosa. Fue aquí inaugurada el 29 de septiembre de 2019. Teóricamente, el plan original preveía una permanencia en la plaza de solo una semana, para ser después trasladada en los jardines del Vaticano. Pero la obra sigue aquí, en la plaza, como testimonio de uno de los más grandes dramas de la época moderna, la huida del propio país, muy a menudo de situaciones de guerra y de hambre. Bueno, yo mismo he dejado mi país para irme a vivir del otro lado del mundo. Bueno, yo no me estaba escapando de una guerra ni del hambre, pero sin embargo recuerdo claramente la sensación de los primeros tiempos en un país extranjero, que simplemente no era el mío. Un idioma diferente, dejar tus amigos, una sensación de soledad y la grande nostalgia de todo lo que había dejado. Yo tenía 15 años y una situación familiar muy tranquila. En poco tiempo me acostumbré y hacerme nuevos amigos fue fácil. Pero sí cuánto te puede faltar tu país cuando lo dejas. Y por tanta gente debe ser 1000 veces peor dejar todo por necesidad, con una tremenda incertidumbre del futuro que debe pesar en el corazón como una piedra y el miedo que te acompaña cada instante de tu vida. Saben que los primeros migrantes que se iban de Europa a Estados Unidos viajaban por 2 meses en un barco. Llegaban a Ellis Island, prácticamente a Nueva York, New York City, y tenían que pasar un examen sanitario. Si no te consideraban idóneo para entrar en el país, tu destino era volver a tu país original con un segundo viaje de otros 2 meses. Miren estas caras. Muchos niños y personas ya mayores con su maleta llena de aquel poco que se podían llevar. Ojos y corazones vacíos, enfrentando peligro después de haber abandonado todo, en busca de una vida mejor, en busca de un futuro. Bueno, el monumento es aquí, en la plaza más famosa del mundo. Y es un monumento que nos representa un poco a todos, yo creo. ¿Cuántas de nuestras familias han tenido seguramente un padre, un abuelo, un bisabuelo que ha dejado su país para mejorar su vida? Yo creo que alguien de cada familia un día ha sido un migrante. Yo, por ejemplo, tengo varios en mi familia, por lo menos 3 casos. Así, esta obra artística nos acerca mucho a todos. Hoy fui un poco más serio. Ustedes saben que me gusta sobre todo reír, bromear. Disfruto lo bueno que tengo de la vida, que es mucho. Esto de hoy es solo para no olvidar algo importante. Bueno, creo que es un monumento que yo espero que no se vaya a los jardines vaticanos donde nadie lo podrá ver,
y que ahí en la Plaza de San Pedro, pues en el futuro, si Dios quiere, pues muchas personas lo pueden seguir viendo, contemplando y tal vez llevando a su corazón lo que significa la tragedia de esta realidad. El Papa en este capítulo, en el número 138, habla de que algo tiene que cambiar en el mundo para que esto sea diferente. Ustedes se han dado cuenta que durante la pandemia hemos estado hablando tanto de una organización mundial, la Organización Mundial para la Salud. Y el Papa recurre también diciendo, necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional para el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto finalmente beneficiaría a todo el planeta porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. ¿Será que el Papa tiene razón? Hace muchos años que se proponía una autoridad mundial. Es una vergüenza que todavía tengamos un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas donde 5 países tienen derecho a veto, es decir, a hacer lo que les da la gana y lo están haciendo. Y los demás, pues nada pueden hacer y el resto de las naciones tampoco pueden hacer nada. El Papa, pues aspira a algo grande. Dice el Papa que el que acoge tiene que hacerlo gratuitamente. El otro día el padre Prudencio me decía, hay una familia, conozco bien una familia que cuando se trata de ver personas que buscan, sobre todo de estos que venían en las caravanas de Honduras, cuando buscan dónde llegar, dice, primero dicen que sí y después se acuerdan de decir, ¿y cómo vamos a hacerlo? Bueno, es de esas familias, pues hay pocas, pero las hay, ¿verdad? Es una belleza, es decir, primero reciben y después, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, cómo dormir. Y es una familia que no es pequeña, es una familia grande. Es increíble esto que nos está pasando. En el año 2019, cuando empezaron estas caravanas de hondureños, en las que había de todo. Las hermanas franciscanas capuchinas, terciarias capuchinas que están allí en Chiquimula, de buenas a primeras, sin que nadie avisara, el colegio se les llenó entero de estos emigrantes. Bueno, ¿cómo buscar? No planificaron, no tuvieron tiempo de nada, pero recibieron. Yo recuerdo que aquí también hubo colegios, entidades que recibieron gratuitamente. Yo hablé a un cierto colegio, no quiso recibir. Bueno, cada quien es cada quien. El Papa nos pide entonces un poco como mirar lejos. Dice, hay que ver lo global, pero no hay que despistarse de lo local. Ambas realidades él las une en la fraternidad, con un concepto que dice así, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son 2 polos inseparables y coesenciales. Lo repito, dice así el Papa Francisco, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son 2 polos inseparables y coesenciales.
el Papa no niega el hecho de la globalización. El Papa no niega, como algunos han querido pensar, esta encíclica niega la propiedad privada. No, la afirma. El Papa no niega, como algunos han dicho, es que el Papa niega el capitalismo. No, esta encíclica no niega el capitalismo, niega ese neoliberalismo salvaje del sistema capitalista que coloca esta realidad en situación de guerra. Eso es lo que niega el Papa. Dice, entre la globalización y la localización también se pueden producir tensiones. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana, dice el Papa Francisco en el número 142. Hay una falsa apertura a lo universal, dice el Papa Francisco, una apertura vacía, que los políticos a veces saben manejar muy bien. Ustedes saben que hay un dicho muy guatemalteco, pero es de todos, que dice, no hay mejor cosa que una calamidad bien administrada. Y esto, en este momento estamos en julio, pues las personas del norte de Quiché, de Verapaz, de Huehuetenango, ya están sufriendo nuevos problemas por el tema de los deslaves y no han remediado los del año pasado. Estas son la realidad. Pero como estas, hay otras de ámbito internacional. Yo quisiera que veamos ahora, no sé si quieren abrir los micrófonos y opinar sobre esto que hemos dicho hasta ahora, o si quieren lo hacemos después de un video que es parte, ya tiene algunos años, pero no se le hizo mucha publicidad y es un video que es realmente, es una joya como elaboración. El video dura 89 minutos para el que lo quieran ver, creo que ya está en línea, pero nosotros aquí vamos a colocar unos minutos de este video. Y después del video podemos hacer algunos comentarios. Ya tiene hace algunos años, porque hace algunos años que sucedió esto. Y esto es lo que está pasando entre esta globalización y esta localización. Veámoslo. The first U.S. casualties in Operation Iraqi Freedom was Marine Lance Corporal Jose Gutierrez. El primer soldado latino que perdió la vida también en esa guerra de todos. La señora Vero me dijo, ¿lo conoces? No, le dije yo. Es Antonio, es tu hermano, me dijo. No, le digo yo, sí, me dijo, es tu hermano. Llegó a este país con sueños y esperanzas. Por ser ciudadano tuvo que ir a la guerra. Él no planeaba irse a los Marines. Something went wrong. He was shot from a fellow Marine. That's the hardest thing. I felt like everything stopped. That was my reality check. This is real. Gave his life in the defense of the United States. His coffin was draped red, white, and blue. Recognition of the sacrifice. This boy came to the States illegally at 14. Wants to be an American, wants to be a Marine. You know what? False.
Why would they lie like that when this boy's story is so powerful for who he is? Lo hizo de desconsolación. Lo último que puedo hacer. You know, he was my little hero. I was very proud of him. Still are. Bueno, el documental dura 89 minutos. La breve vida de José Antonio Gutiérrez. Un emigrante, un niño que salió de Escuintla, pasó años por la Casa Alianza de Guatemala, emigró a Estados Unidos, hizo estudios, encontró una familia y después, como no pudo enrolarse en un equipo de fútbol porque era pequeñito, de baja estatura, muy débil, fútbol americano, imagínense, pues un día se le ocurre lo que nunca se había imaginado, porque esos amigos de él, en el documental lo dicen, se enroló en la Marina. Ustedes pudieron ver cuántos marines norteamericanos, entre comillas, salieron para la guerra de Irak en el 2003. Pueden abrir los micrófonos, ahora sí pueden abrirlos, vamos a hablar. ¿Cuántos marines decía el documental que salieron para la guerra de Irak en esos portaaviones que los llevaban? 33,000 creo que decía. 33. ¿Alguno vio otra cosa? 32,000. 32,000 de esos marines que fueron a Irak eran latinoamericanos, eran de nuestra gente. ¿Y saben cuál es el primer soldado americano que murió en la guerra de Irak? Un latino también. José Antonio. José Antonio Gutiérrez. Este muchachito. ¿Y saben quién mató a José Antonio Gutiérrez? Porque sí se pudo pues encontrar el cuerpo. Porque fueron los mismos soldados norteamericanos. Fuego amigo que le llaman ellos. Resulta que en una retirada José Antonio pues no es el volumen ni la altura de un soldado norteamericano y pensaron que era un iraquí y le disparan y lo matan. Ese muchacho gordito, amigo de él, fue el que lo encontró todavía vivo, quiso reanimarlo pero ya no pudo. El primer soldado que muere en Irak es un guatemalteco que no encontró en Guatemala la posibilidad de vivir. Es una historia triste y dura, donde lo local y lo global tienen que ir juntos. Si no han visto este video, me gustaría que lo pudieran ver. Hay toda una serie de aspectos aquí en este capítulo 4 que nos llaman la atención y que podríamos detenernos mucho. El Papa llega a decir en un momento dado: no quedemos mirándonos a nosotros mismos si no tenemos el punto de referencia del otro, de lo diverso. Cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura si sabemos mirar su riqueza, sus posibilidades, sus límites.
Yo personalmente pienso que lo que nos dejó entre estos dos grandes márgenes que yo les quise pintar para hacer este comentario, tanto de la guerra interna como de esta situación que vivimos, es que la misma gente sigue proveyendo al gran capital con el mismo dinero. Y lo que nos dejó la guerra interna fue un tremendo miedo para emprender cambios, para emprender nuevas posibilidades. Por eso hoy tenemos otras guerras como el crimen organizado, el narcotráfico, el crimen callejero, etcétera, etcétera. Bueno, abramos los micrófonos y expresémonos un poquito como ustedes quieran sobre esto que les he tratado de presentar de este capítulo 4 que dice un corazón abierto al mundo entero. Que digo, el Papa en sí, toda la encíclica del Papa no termina en una situación de desespero. No, él transmite, a pesar de que transmite la realidad, transmite mucha esperanza. Pero aquí deja bien claro el tema del miedo. Dice, quizá fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza que no nos deja actuar. Bueno, abran los micrófonos porque no están abiertos. Hablemos, escuchemos, exprésense. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? Buenas noches. En primer lugar, agradecerle, hermano Santiago Otero, por ahondarnos en este capítulo 4 de la Fratelli Tutti. Y a mí lo que me deja es, después de haberlo escuchado y ver los videos, es que tenemos que fortalecer nuestra conciencia de ser miembros de una misma familia humana, ser capaces de ocuparnos de los demás en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y reconocer la necesidad que tenemos de diálogo en las mismas comunidades parroquiales, a nivel arquidiócesis, a nivel decanato, y tener la capacidad de escucha también, que es importante. Y que ojalá pues este diálogo y solidaridad se lograra a nivel de país, a nivel mundial, ¿verdad? Para erradicar esa injusticia social. Gracias. Muy bien, Miriam. Gracias a ti. Sí, pido la palabra. José. Sí, bueno, mira, la verdad es que es como tú lo comentaste muy acertadamente, ¿verdad? Que decía entre los comentarios es que esta es una encíclica que no deja bien parado a nadie, ¿verdad? Y digamos, quisiera como pues comentar sobre lo pequeño para llegar a lo grande, ¿no? De lo particular a lo general. Lo particular yo me refiero a nuestras propias parroquias, como decía Miriam. Y creo que ahora la pandemia es decir, la estamos padeciendo y otros peor. Y la verdad es que todavía no tomamos conciencia de absolutamente nada. Por ejemplo, digamos, encontramos comentarios en digamos, en nuestros propios hermanos y hermanas, comentarios que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? La injusticia, esa desigualdad, y comentarios, por ejemplo, de hermanos y hermanas que dicen que no, pues que es que no miremos
que no nos preocupemos de ver o de velar por el tema de esa participación política, que es el próximo capítulo, ¿no? Pero, digamos, hay una como anestesia también muy grande entre nosotros, que tiende muchísimo más al tema de la contemplación del Evangelio, más que a interpretar el Evangelio. Y comparto obviamente lo que dice Miriam, nos falta demasiado, sobre todo en cuanto a aterrizar sobre esta mirada al prójimo, que es muy clave. Y me gustó muchísimo también cuando tú al inicio comentaste sobre ese silencio de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y yo le agregaría no solo tanto con lo que tiene que ver con las cartas del Papa Francisco, sino también con ese enmudecimiento ante una crisis humana aquí, particularmente en Guatemala, ¿no? Entonces, muy profunda la reflexión, Santiago, gracias. Gracias a ti, José. Por ahí Janet pide la palabra. Janet, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias también por estas luces sobre el capítulo. A mí me llama la atención sobre lo que se menciona o lo que no se menciona sobre la propiedad privada, y creo que sí me preocupa que no se cuestione, en el sentido de que creo que es uno de los temas que nos imposibilita, o sea, que nos imposibilita el sentido comunitario. Y me gusta mucho en la parte del capítulo donde dice que lo que se tiene, no sé muy bien cómo dice, pero dice algo sobre lo que se recibe gratis se tiene que dar gratis, y como habla este valor de la gratuidad. Y a mí me hace pensar en eso, en el territorio, y que la verdad es que me hace pensar como en reivindicar los derechos de los pueblos originarios, y es que lo cierto es que este territorio como no nos fue dado gratis, digamos, o sea, Estados Unidos, todas las potencias son países migrantes. Estados Unidos es país lleno de migrantes, ¿no? Entonces, desde su fundación. Entonces, como retomar ese valor, ¿verdad? Ese sentido como de que la propiedad privada es o sea, no es tan así como se dice. Y volcarnos más al sentido comunitario, al sentido que tienen los pueblos originarios y las primeras naciones que ocuparon esos territorios sobre la propiedad, como una propiedad comunitaria, ¿verdad? En eso me hace pensar, y agradezco por lo que comparten. Eso. Sí, gracias, Janet. Mira, el Papa Francisco, en este tema de la doctrina social, ya el Papa Juan Pablo II en la primera encíclica, me está fallando un poquito el internet, pero espero que ustedes escuchen, en Labor in Exercens decía que sobre toda propiedad grava una hipoteca social, ¿verdad? Algunos piensan que se trata la propiedad de las 2 o 3 cuerdas, o 5 o 10, una manzana o 3 manzanas que tengan. No se refiere a eso. Ustedes saben muy bien cómo en estos años de atrás hemos visto tantos campesinos que han sido desalojados de sus tierras. A eso nos estamos refiriendo. El Papa propone, por ejemplo, un tema que le gusta son las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas en este momento, ¿verdad? Porque hemos crecido no en el mundo campesino, porque el mundo campesino ha emigrado a las ciudades y busca empresas. Pero bueno, quiero que hablen ustedes. Sandy,
ahí hay una mano levantada, no sé si... Sí, gracias. Buenas noches a todos. Yo me pareció muy interesante y ante todo las comparaciones, ¿verdad?, que nos hicieron con Fratelli Tutti. Y la verdad es que estos temas creo que se han tratado desde hace mucho tiempo, porque como usted bien lo mencionaba, su santidad Juan Pablo II, también en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, nos habla de estos temas de la economía y de la migración. Y yo creo que a mí por lo menos me deja que como laicos debemos poner atención a nuestra labor en la comunidad, en la iglesia, en el apostolado, en la familia, ya que nosotros en nuestra condición bautismal podemos cada uno en nuestra propia medida poner nuestro granito de arena para hacer mejor a nuestro mundo. Ese era mi aporte. Muy bien, Sandy. Quisiera añadirles un poquito sobre este tema, porque se trata del tema, nosotros más que refugiados tenemos migrantes. En América del Sur sí hay refugiados, pero aquí lo nuestro es migrantes. Más o menos en el 2019, 700 migrantes salían diariamente de Guatemala hacia Estados Unidos. Y quiero decirles algo que también les puede llamar la atención. Mientras nuestros migrantes, llamémosles así, y oremos con ellos, porque también necesitan, allá viven una serie de dificultades y contradicciones y problemas, mandan tal cantidad de dinero que aquí a los grandes magnates les gusta. ¿Saben qué hace el capital de Guatemala? El capital de Guatemala saca el dinero del país para invertir en otros ámbitos donde pueden tener posibilidades. O sea, la gente humilde trae dinero a Guatemala. La gente poderosa exporta dinero a Guatemala. Y el gobierno, cada gobierno ha exportado lo mejor que tiene este país, que es su población, su pueblo. Ha exportado gente, porque es la única que le produce dinero. Esto es una contradicción tremenda. ¿Quién más? Ahí está Jesús. No sé si Jesús... Tienes que abrir tu micrófono, Jesús. No, no has abierto el micrófono. Ahí abajo tienes que darle... ahí abajo tiene que haber... Ya está abierto. Sí, ya salió ya. Tranquilo. Mira, el Papa Francisco, en otro lugar, habla de la población migrante no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del aporte de las comunidades que llegan con toda su riqueza humana, cultural, ética, religiosa. Y como tú decías antes, los gobiernos expulsan lo mejor. Catedráticos, pensadores, profesionales brillantes. O sea, se nos está yendo lo más grande que tenemos, en definitiva. Entonces eso se convierte en una sangría dolorosa y sangrienta que verdaderamente parte el alma. Y bueno, definitivamente está marcado por la migración este país, pero una migración expulsada hacia afuera, cuando que realmente la mayor parte de los países han crecido en base a migrantes. Entonces, el reto es cómo defender nuestro suelo, cómo defender nuestros derechos, cómo partirnos el pecho para que nadie salga. Ese es el reto que creo que tiene que quedar aquí hoy. Aparte de todas las reflexiones tan hermosas que se han hecho. Pero sería una tarea luchar a favor de crear condiciones, como dice el Papa en el 129, que les impida salir. Ese es el tema. Ese es el tema. Gracias, Jesús. Yo creo que has colocado otro punto. Miren, por decir, una universidad, la Universidad Marroquín, en la Facultad de Medicina, Estados Unidos da becas a los médicos
que terminaron, que cerraron Pensum en Guatemala para ir a hacer su especialización en Estados Unidos. Muchos de esos médicos pues llegan a ser grandes médicos y Estados Unidos les da trabajo y se quedan allá. Muchos de los grandes médicos pues, que ha tenido Guatemala han tenido que trabajar allá. Aún nuestros artistas pues han tenido que ir fuera, como Arjona, aún los políticos, qué sé yo, tantos. Bueno, esta realidad, sí, pero ahora estamos hablando pues también de la gente sencilla, que por otro lado aportan a Estados Unidos una barbaridad de energía, ¿no? Es increíble, es increíble. También hay algo que tenemos que hablar en razón de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy es la iglesia más grande de Estados Unidos gracias a la fe de nuestros hermanos que emigran a Estados Unidos, independientemente de que algunos cambien de confesión o lo que sea. Bueno, pues no nos podemos meter en ese ámbito, pero yo creo que Estados Unidos le tiene mucho miedo al proceso. Ellos que querían hacer de América Latina un evangelismo frágil, una especie de iglesia pues bueno, pues muy adaptada a la situación del mundo capitalista que ellos manejan, pues resulta que desde América Latina se les está colocando en otro tipo de visión y de resolución de las cosas. Un comentario, lo digo por aquello de que, bueno, no sé ustedes qué dirán, pero uno de los comentaristas citados dice: en este momento las dos personalidades más influyentes del mundo son católicas. Yo no sé si esto es cierto, ¿verdad? Es decir, se refería al Papa Francisco y al presidente Biden. Sí, son realidades, pero tenemos que decir qué tipo de fe católica es la que profesamos, si realmente se vive lo que propone el Papa Francisco. Y yo miro que hay cosas que son difíciles. José Hernández, tienes la mano levantada, pero no me dices nada. Uy, no, deja bajarla porque yo ya hablé. Ah, tú ya hablaste, pero puedes seguir hablando. ¿Alguien más que quiera añadir algunos? Lo dicho hasta aquí no impide pues una lectura profunda del capítulo, lógicamente. Y después Claudia les mandará ese comentario muy sencillo, bueno, muy profundo, pero muy breve, de uno de los presentadores de la encíclica en el momento que se publicó en Roma, ¿verdad? Me parece interesante. No sé si, Claudia, podemos ver el texto un momento solo por señalar algunas cosas que están ahí para que ustedes lo vean. Hermano, Claudia ya se retiró. Bueno, pues entonces ya les mandará el texto, no sé si alguien lo puede hacer. Bien, pues yo no veo más manos levantadas. Ustedes pues traten de profundizar, seguir profundizando. Yo me imagino que esto sigue adelante, este itinerario que ustedes como parroquia se han propuesto. Tenemos ahora otra propuesta del CELAN, que es también del Papa Francisco, el itinerario de la Asamblea Pastoral Latinoamericana, que también tenemos. Estamos en la fase del diálogo. Yo no sé si
este tema, cómo lo están trabajando en sus parroquias o cómo lo están definiendo, pero creo que es otro aspecto que Francisco nos coloca después de la querida masonía, ¿verdad? Es decir, Francisco lo que nos está diciendo es: católicos, cristianos, comunidades, piensen, actúen, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo: piensen, actúen, muévanse. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Con todas estas propuestas. Entonces, la lectura siempre es lectura caminante, itinerante. Bueno, pues no sé, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Hemos estado 1 hora y media, no sé si están muy cansadas y no sé, creo que el capítulo da para mucho más y pueden ustedes seguir. Sí, hermano, yo digo que pues vamos concluyendo y el documento, yo se los voy a enviar, el documento que usted estaba citando, al correo de todos acá que lo tenemos, para que lo puedan leer posteriormente, y desde ya le agradecemos su participación el día de hoy e invitamos a todos y a todas para la próxima reunión para abordar el capítulo 5, que sería el viernes 20 de agosto. Muy bien, pues bueno, esta es la encíclica, hay que tenerla. El día de hoy nos sorprendieron con 2 obispos para Guatemala, ojalá que resulten. Al vicario de Izabal lo mandan de obispo para Sololá, y al obispo auxiliar que estaba aquí en la capital, Cayetano Parra, pues lo mandan obispo de Santa Rosa de Lima. La directiva Xinca de Santa Rosa, yo sé ya personalmente que se ha puesto en contacto con él. Lo que sería interesante es mantener nuestra atención para que esa pastoral de apoyo a los campesinos en su propia tierra, para de alguna manera cuidar lo que les pertenece, sea apoyado como fue apoyado por Monseñor Bernabé hasta el presente, que sea ahora apoyado por este nuevo obispo que llega. Yo entiendo que hoy tuvieron ya, por lo menos ellos intentaron felicitar al su nuevo obispo, y esperemos que cuando llegue a Santa Rosa tome conciencia de esa posibilidad. Y lo mismo le pasará a Monseñor Domingo Hueso Leiva, que va a una realidad como Sololá, que implica otras. Sololá está con serios problemas, es una diócesis que preocupa. Bueno, un poquito todas son nuestra iglesia, debemos sentir en nuestro corazón que es nuestra iglesia y queremos que los obispos pues también respondan a la altura de lo que la iglesia pide. Pues terminaremos orando por ellos y orando por nuestras necesidades y orando por los que hoy están caminando, migrantes, y por estos niños. Hay que tomar el periódico y orar con ellos o llorar con ellos. ¿Cuánto no llorarán estos niños? Bueno, que esta sea nuestra oración de esta noche. Hasta otra ocasión, que tengan buenas noches. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Y decirles a todos que le hinquen el diente al pensamiento y a las palabras de Francisco. Laicas y laicos, que le hinquen el diente a las palabras de Francisco. Discursos, encíclicas, intervenciones, a su talante, a su mística, a su estilo. Laicos.
laicas, que no se les olvide. Buenas noches a todos. Ánimo, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Feliz noches. noche, hermano. Buenas noches, gracias. Buenas hermano noches, Santiago. gracias. Créame que nos puso a pensar. Buenas noches, muchas gracias. Mucho más. Que estén bien, que estén bien. Bueno, ya nos veremos en otras ocasiones. Gracias, Santiago.